tardes a todos. Gracias por esperar un ratito. Estábamos esperando que lleguen más o menos los que estaban inscriptos. Gracias por seguir participando del ciclo de comercio exterior de Pergamino. Bueno, hoy tenemos la última entrega de esta parte de este ciclo con Lisandro Mogliati. La mayoría de ustedes creo que lo conocen, y tenemos un tema más macro, más abarcativo. Por eso probablemente no es la cantidad de gente que siempre tenemos, que busca la parte operativa, la diaria. Esto es un poco más profundo, es más político, pero de hecho también marca las pautas que después terminan en la operatividad del comercio exterior, pero que bueno, no es lo que se ve todos los días, pero sin duda eh, trae sus efectos para ello. Lisandro Mogliati nos va a hablar de todo lo que es Mercosur, los acuerdos, sus alcances, pero mejor, Lisandro, te dejo que te presentes y así ya comenzamos. Y como somos pocos, vamos a poder tener la oportunidad de charlar. Les voy a pedir si pueden habilitar las cámaras, así nos vemos. Es mejor poder charlar un poquito y vernos, es más amigable el entorno, ya que lo tenemos que hacer de manera virtual. Muchas gracias. Lisandro. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar acá charlando un rato. Como decía Araceli, la idea es generar un ida y vuelta para no hacerlo, digamos, un monólogo. Y bueno, y como van a ver, si bien, bueno, lo que decía Araceli tal vez no es un tema tan práctico, en verdad es el tema que está en boga ahora y que indudablemente va a traer aparejado cambios en el Mercosur, y eso va a impactar necesariamente en el comercio exterior de la Argentina. Entonces, es un tema de suma actualidad y bueno, se está dando en este momento, y por eso la idea con Araceli era charlarlo, de cuáles son, van a ver ahora, bueno, vamos a ver todo lo que son las posiciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay en torno al Mercosur y el impacto del acuerdo con la Unión Europea. Vamos a ver algo también del acuerdo con Egipto, pero en realidad lo hago desde cuestiones eminentemente prácticas, que van a ir viendo ahora, que tienen un impacto digamos, en el comercio exterior. De hecho, yo trabajo en empresas, y en este momento en la empresa que estoy, que es Argenmilla. Bueno, justamente de esta empresa son algunos ejemplos que están vinculados, digamos, al tema que vamos a ver ahora. Y bueno, básicamente quería ya remitirme rápidamente al tema de hoy, ¿no? Básicamente, para situarnos, es una cuestión básica, pero es interesante también que lo veamos. Tiene que ver con lo que vamos a abordar después. Sabemos que en materia de intervención estatal, bueno, para la redundancia, el Estado interviene en el comercio exterior en todo lo que son barreras arancelarias, en todo lo que es el tipo de cambio, ¿no? O sea, la política cambiaria, que puede ser favorable o no favorable a las exportaciones o a las importaciones, y todo lo que son las barreras no arancelarias, que son medidas técnicas, burocráticas, fitosanitarias, que todos saben. Y bueno, un poco vamos a ver el primero y el último tema, cómo impacta en todo lo que es el Mercosur. Ustedes saben que, a ver, las barreras arancelarias tienen algún grado de condicionamiento por la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, y por los acuerdos comerciales de integración, en este caso, el Mercosur. Las barreras arancelarias también deberían ser contempladas en los acuerdos comerciales, pero muchas veces nos encontramos los que hacemos comercio exterior con muchas medidas ocultas que no aparecen antes de que nosotros hagamos una exportación o una importación, y nos encontramos con una sorpresa que no muchas veces termina siendo grata, ¿no? Con esto un poco los pongo también en los que están en comercio exterior, ya lo deben conocer, pero como para ponernos en tema, si yo hoy miro, digamos, una posición arancelaria y quiero saber cuánto voy a pagar, me van a aparecer tres ítems, y que en realidad, ahora vamos a ver, deberían estar
ya más, digamos, más resuelto y todavía no lo están tanto. Yo si voy a un nomenclador o uso, por ejemplo, Tarifar, que muchos de los que hacemos comercio exterior lo usamos para el tema de los derechos aplicables, de los acuerdos y demás, nos vamos a encontrar que hay la sigla AEC, que es el arancel externo común, nos vamos a encontrar derecho de importación extrazona, y vamos a encontrar otro ítem o otro cuadrito que es derecho de importación intrazona. Bueno, el arancel externo común es la alícuota que fijó el Mercosur para todas las, digamos, para todo el universo arancelario. Sin embargo, a pesar de que el Mercosur ya tiene, un arancel externo común por ser una unión aduanera, ahora lo vamos a ver de qué se trata, nosotros tenemos que mirar, si traemos algo de afuera, no el arancel externo común, es decir, lo que ha acordado el Mercosur por todos sus integrantes, sino que tenemos que mirar el derecho de importación extrazona. ¿Por qué ocurre esto? Porque en verdad todavía, a pesar de que han pasado ya 25 años de que, de que el Mercosur aplica o que empezó a aplicar el arancel externo común, todavía en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, no todo el derecho de importación extrazona es idéntico, es decir, que tal vez Brasil, Argentina, Paraguay o Uruguay tengan para un determinado producto que traemos de China, por ejemplo, un distinto tratamiento arancelario de importación, a pesar de que establecieron un arancel externo común. Y el último punto, que también lo van a ver en un nomenclador, esto es más raro, pero el derecho de importación intrazona. ¿Qué quiere decir? Que hay todavía algunos productos que son difíciles de encontrar que no han aplicado a la desgravación arancelaria total. Es decir, que todavía no están liberados totalmente del comercio entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Es decir, esto es como foto de lo que nosotros vemos y la discusión que se está dando ahora y que es muy importante y que en estos días, o por lo menos en estos próximos meses, se va a terminar de definir, justamente es cómo sigue el comercio exterior en el Mercosur con todas las distintas posiciones de los distintos miembros que lo integran. Esto es lo que le comentaba recién, ¿no? O sea, a ver, justo acá yo tengo una posición arancelaria, una apertura en donde puedo observar que el arancel externo común coincide con el derecho de importación extrazona. Entonces, bueno, en este caso no está, digamos, para cotejar esa diferencia que les decía al principio, pero bueno, con esto yo me encuentro cuando voy a hacer una importación. Después, el resto de los ítems tiene que ver con los impuestos nacionales, que a su vez son otra de las divergencias que hay entre los miembros del Mercosur, porque, por supuesto que lo que es, bueno, la tasa de estadística, el IVA adicional, ingresos brutos o todo lo que se paga, y bueno, más aún todavía el derecho de exportación, ¿no? Que es lo que yo tengo que pagar como retención al momento que hago una operatoria con el exterior, no son impuestos que de manera idéntica apliquen nuestros socios comerciales del Mercosur. Entonces ahí también estamos en una situación por lo menos de divergencia en torno a lo que es la aplicación de los tributos. Ahora quiero ir al tema en el que estamos ahora. Yo siempre, cuando hacemos investigación de mercado, para mí es un tema importante que no todos miran, pero para mí es muy relevante conocer, digamos, de todo lo que es el Spaghetti Bowl, que le llamamos nosotros, más de manual, que son todos los acuerdos globales que existen, y si yo exporto a determinado país, si el Mercosur tiene o no tiene acuerdo de libre comercio con ese otro bloque regional o con ese país, y a la inversa, ¿no? Si yo traigo algo de afuera, si el Mercosur tiene un acuerdo con el país del que es originaria una mercadería que yo quiero importar. A su vez también tengo que ver mis competidores, si están o no, digamos, alcanzados por algún acuerdo regional, porque en ese caso mi competidor tal vez pague menos o pague más, el producto de mi competidor, mejor dicho, al momento de ingresar un producto a un mercado, no sé, que seamos competidores, por ejemplo, Argentina y Estados Unidos, tal vez Argentina o el producto argentino tenga más ventaja arancelaria que el de Estados Unidos o al inverso. Entonces, la membresía plena, y en este sentido la membresía plena de Argentina en el Mercosur, esto es otro de los temas en discusión, ahora vamos a ver lo que propone Uruguay en su agenda, le impide, digamos, a cualquiera, a la Argentina en particular y en general a todos los miembros del Mercosur, poder celebrar acuerdos bilaterales. Es decir, Uruguay hoy está proponiendo celebrar o avanzar en acuerdos de libre comercio
individuales y en todo caso después ver si el resto del bloque se suma o no. Eso hoy, la palabra no es prohibido, pero el Mercosur hoy no lo permite. De hecho, ahora vamos a ver, hay una decisión del Mercosur que no habilita la vía de la negociación de manera individual. Pero bueno, esto es lo que tenemos que conocer al momento de mirar un poquito los mercados. Después algo que yo también recomiendo, hay una base de datos del CICE, que algunos que están en comercio exterior lo deben conocer. El CICE es el Sistema de Información sobre Comercio Exterior, y es una página donde están todos los acuerdos de libre comercio, o uniones aduaneras y demás, y está bueno para verlo, el alcance que tienen, la vigencia, los productos que están negociados, porque a veces en los acuerdos de libre comercio o uniones aduaneras no todos los productos están negociados, y tal vez yo estoy exportando un producto a un mercado con el cual el Mercosur tiene libre comercio, por ejemplo, pero la partida arancelaria que yo estoy negociando con ese mercado no está contemplada, digamos, en la liberalización comercial. Esos son detalles que es interesante verlos, y esta página ayuda mucho en ese sentido. Esto es esta diapositiva la uso mucho también para dar los cursos, es muy marco teórico, pero es importante entenderlo, porque eso nos va a permitir comprender cuando yo negocio, si estoy negociando con una zona, ejemplo, antiguamente la LADI o la LADI, que nació la Asociación Latinoamericana de Integración, de donde emana el acuerdo del Mercosur, había surgido como una zona, entre otras cosas, de preferencias arancelarias, es decir, si yo exportaba antes del Mercosur a cualquier país miembro de la LADI, son 11 miembros latinoamericanos, yo tenía, digamos, vamos a decirlo burdamente, un descuento en los aranceles respecto de otros países no miembros de la LADI. Por encima de eso, como van a ver ahí, existe la zona de libre comercio, por ejemplo. Ya no hay una preferencia, ya no hay una desgravación de un porcentaje, sino que ya hablamos de 0% de arancel en el comercio recíproco. En ese caso, podría ser el ejemplo del NAFTA, ¿no? Que el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, o el acuerdo que están negociando Mercosur, Unión Europea, es decir, liberalización de aranceles entre los bloques, o los países no pagan entre sí recíprocamente el derecho de importación. Un paso más adelante, y es el conflicto de hoy del Mercosur, o uno de los conflictos, es la unión aduanera. A lo anterior, a la zona de libre comercio, le sigue el establecimiento del arancel externo común, es decir, bueno, para las importaciones procedentes de cualquier país no miembro del Mercosur, yo tengo un mismo tratamiento arancelario, es decir, si viene de China, de Estados Unidos, de la Unión Europea o de cualquier otro acuerdo regional o país, yo voy a tener un mismo tratamiento arancelario. Es decir, libero el comercio entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y además tengo, digamos, un mismo impuesto externo a terceros países. Eso es bastante complejo, y es lo que hoy está provocando un tema bastante, digamos, álgido en el seno del Mercosur. Después tenemos el mercado común, digamos que es, digamos, alinear un poco más todo lo que es la política macroeconómica, la libre circulación de factores. Eso fue la Unión Europea hasta el año, creo que fue, no me acuerdo ahora si 98, 2000, cuando cuando adoptan el euro como moneda común y pasa a ser Unión Económica y Monetaria, ¿no? Pero bueno, la Unión Europea, además de tener una única moneda, digamos, hay como digo ahí, que es interesante para cotejarlo con el Mercosur, hay una cuestión, digamos, de máxima, que es la subordinación del derecho nacional al derecho comunitario. Es decir, el derecho de la Unión Europea o el derecho de la Comunidad Europea está por encima del derecho, no sé, de España, de Italia o de Alemania, de todos los miembros. Entonces hay una supranacionalidad que hace que las cosas sean bastante distintas. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando en el Mercosur, y creo que es lo de mucha actualidad, y para mí tiene un gran impacto. En realidad lo que vemos en los medios son más que nada frases que por ahí no se entienden mucho, que habrán escuchado al presidente de Uruguay decir que el Mercosur era un lastre, algunos interpretaban como que se refería a la Argentina,
la postura, digamos, de la Cancillería argentina fue, digamos, retrucarle al presidente de Uruguay por esa cuestión, pero bueno, tiene que ver con lo que se está discutiendo y por eso vamos a ver a qué se referían con lo del lastre. Como les decía recién, el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, no se llegó, digamos, el arancel externo común está fijado, pero no todos lo han adoptado de la misma forma, ni siquiera tampoco del todo, digamos, hay libre comercio entre los miembros, entonces es como una especie de entelequia, que es una unión aduanera, pero bueno, tiene, digamos, la nomenclatura común del Mercosur, clasificamos igual las mercaderías, tenemos un arancel externo común, bueno, hay una serie de cuestiones que realmente se han cumplido y muchas otras que quedaron 30 años después en el tintero, ¿no? Y después hay también algunas cuestiones de índole política. Ustedes saben que el Mercosur es Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, que Bolivia, alguien hizo una pregunta de los que se anotaron al curso, Bolivia está en un proceso de adhesión plena, Venezuela fue ya suspendida y apartada del Mercosur, por lo menos hasta que cambien algunas condiciones políticas. Y bueno, y Bolivia está ahí, digamos, falta que, después vamos a ver, que el Congreso de Brasil refrende, digamos, el ingreso y Bolivia sería también un miembro pleno del Mercosur y bueno, y pasarían a ser 5 partes y no 4 como son hoy. Ahora, ¿cuál es la agenda hoy del Mercosur que deben consensuar? Bueno, básicamente, revisar el arancel externo común, es decir, reformular toda la política arancelaria orientada a terceros países, y las negociaciones externas, ¿no? O sea, esos son los 2 pilares que hoy se están discutiendo en el Mercosur y que van a tener mucho impacto en el comercio. Para el tema tanto del arancel externo común como para lo que son las negociaciones externas, o sea, con quién negocia el Mercosur y qué, hay distintas posturas y depende la postura que termine primando, que se priorice, va a haber consecuencias comerciales y políticas que ahora las vamos a ver. Como les decía, bueno, de las dos, de lo que es la agenda, digamos, la agenda externa y el arancel externo común, que es lo que se está discutiendo, les decía, el arancel externo común empezó a regir hace más de 25 años, nunca fue modificado sustancialmente, como lo que se está pretendiendo hacer ahora, y hay algo real. La estructura productiva, tanto nacional, regional, como global, de los años 90, cambió totalmente. Y sin embargo, el Mercosur sostiene los mismos aranceles, o el mismo arancel externo común que hace 25 años atrás, ¿no? Por ejemplo, comparativamente con el arancel de Mercosur, por ejemplo, si lo comparamos con el arancel externo, de otros bloques o de otros países, es el más elevado. El Mercosur puede llegar a establecer, de acuerdo a su tratado fundacional, tanto sea el Tratado de Asunción como, por ejemplo, el Tratado de Europreto, que son los que le dieron, digamos, vida en muchos más al Mercosur, podría llegar a imponer un derecho de importación de hasta el 35%. Por supuesto, con el consenso de los 4 miembros. El promedio está en el orden del 12 o del 13%, mientras que la protección arancelaria a escala global está en el orden del 3,5 y el 6%. O sea que estamos entre el doble o casi el triple desde el punto de vista de los aranceles a nivel mundial. O sea que está muy por encima. Sí. Lisandro, porque si no, para hacer preguntas al final de todo esto es más difícil. Te pregunto, vos decís, no han cambiado el arancel externo, pero ¿no se han cumplido entonces las tablas, las convergencias previstas? No, eso es otra cosa. Está buena lo que vos haces, sí. Pero yo no estoy en esto. No, está bien. En el año, o sea, el Tratado de Asunción se suscribió en el 91. En el año 95 entra en vigencia el Mercosur, entra en vigencia el arancel externo común. Está bueno lo que... Entonces, las tablas de convergencia arrancaban, Argentina y Brasil tenían protección más alta, Uruguay y Paraguay tenían protección de inicio más baja, y había una desgravación, o en el caso de Argentina, lineal y progresiva en el tiempo, y Uruguay y Paraguay es como que iban a elevar sus aranceles para llegar
al arancel externo común fijado para cada, porque esto era para cada posición arancelaria. Eso sí se cumplió. Eso sí se fue cumpliendo, en algunos casos no, en otros sí, pero el cronograma con dilaciones, con cuestiones, digamos, coyunturales, que en más en menos, con un stop and go, se cumplió. Lo que quiere decir con esto es que lo que no se modificaron era el arancel externo común establecido en ese momento, que era muy alto. Y lo que estamos planteando acá es que en estos 25 años, o sea, la estructura productiva global cambió y el Mercosur quedó con un arancel externo común muy alto, por ejemplo, ahora creo que lo vamos a ver, para traer un montón de productos que están con se llama una protección negativa. ¿Por qué? Porque vos lo necesitas como insumo, como pueden ser algunos insumos químicos, algunos insumos plásticos, la industria petroquímica, no se producen localmente y vos lo tenés arancelado todavía con un arancel negociado en su momento muy alto, porque todavía la escala de producción local o regional era competitiva, por ejemplo. O sea, Brasil y Argentina tal vez eran competitivos en algunos sectores, entonces en ese momento se sobreprotegió ese sector industrial y ahora ese arancelamiento alto es lo que tiene que ser revisado en el marco del arancel externo común. Es decir, el cronograma se cumplió, en más en menos. Lo que está mal era la propuesta de arancel externo común en ese momento. No sé si te quedó claro ahí. ¿Sí? Sí, estaba muteada, ok. No hay problema. No bueno. Puedo hacerte una consulta, sí. Porque en realidad cuando se estableció el arancel externo común en 1991, para aplicar a partir de 1994, digamos, el problema de base es que se tomó el arancel general del país mayor, más proteccionista, que era mucho más alto que el resto. Sí. Entonces se bajó mucho, pero siguió siendo alto porque ese era el arancel de Brasil. Y el gran problema es que es un arancel alto sobre todo en un sector fundamental que es el de bienes de capital. Exactamente. Muy es el que distorsiona toda la protección efectiva que vos decís. Muy buen aporte el que vos decís. En ese momento, fíjate que mirá cómo cambiaron las cosas. Por eso acá se habla de que en 25 años cambió la estructura productiva y también cambió digamos, las cuestiones de geopolítica. Porque hoy Brasil, vamos a ver un poquito más adelante, es el que está pidiendo, es el más incisivo a la hora de pedir la rebaja arancelaria. Y en ese momento, es cierto lo que vos decís, se tomó el arancel brasilero, porque era el país, digamos, de alguna manera más industrializado, y el lobby, sobre todo del sector de la industria brasilera, digamos, paulista, básicamente, fue el que más lobby hizo para que el Mercosur arrancara con arancel externo común alto para proteger la industria, que de hecho la pugna en ese momento fue con Paraguay y Uruguay, que tenían en ese cronograma que decía Araceli, estaban obligados de ir escalonando su arancel hasta llegar al arancel externo común pautado, y de esa manera Uruguay y Paraguay, que son las economías chicas, prácticamente quedaron presos de tener que comprar bienes de capital y tecnología a la Argentina o al Uruguay, porque traer de cualquier otro lugar, digamos, de cualquier otro bloque, de cualquier otro país de esta zona, le suponía, digamos, tener que pagar un arancel externo común que por ahí lo sacaba de competitividad o terminaba generando, digamos, un valor excesivo. Así que es muy bueno el aporte. También, perdóname, también es cierto que en ese momento se permitió una lista de excepciones al arancel externo común, justamente para tomar en cuenta el problema que vos decías, de los otros países que tenían digamos, que se les subía mucho la protección de algunos insumos no producidos, entonces quedaban volcados en la lista de excepciones con aranceles más bajos que el arancel externo común. Caso insumos de la industria farmacéutica, en el caso de la Argentina, para no quedar, digamos, dependiendo únicamente del abastecimiento de Brasil. Sí, exacto. Sí, fue así. Por eso no hay duda, lo que ocurrió en ese momento es totalmente distinto a lo que pasa ahora.
Y por eso, digamos, en el seno del Mercosur, lo que siempre se habla, ahí viene bien lo del lastre, digamos, que en realidad el Mercosur fue un acuerdo pensado para un momento determinado y hoy las circunstancias cambiaron. No quiere decir que hay que desactivar el Mercosur, sino lo que hay que hacer es repensarlo y reformularlo de modo tal de que pueda llegar a ser, bueno, una unión aduanera, no está mal que sea, sí, y que trabajemos, pero también un bloque fuerte. Me adelanto un poquitito, porque por ahí la posición de Uruguay, en realidad esto es personal lo que voy a decir, pero yo creo que Uruguay es el vocero de Brasil, por ahí dice algunas cosas que diría Brasil y que por ahí desde, digamos, Itamar y desde la Cancillería de Brasil no quieren decir, y tal vez Uruguay es un poco, digamos, el vocero, pero realmente cuando vos salís a competir, digo a favor del Mercosur, si vos tenés un Mercosur realmente integrado, fortalecido, no es lo mismo para Uruguay salir a negociar un acuerdo de libre comercio con con un tanque, sobre todo como es Brasil, y otro país importante como es Argentina, que salir a buscar acuerdos solos. Entonces, tampoco es desarticular todo, porque realmente la potencia del Mercosur, si se pudiera organizar bien, realmente estaríamos, sería un bloque muy competitivo, claro, agroalimentario, digamos, de relevancia. Entonces, creo que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? También cambió la posición de Uruguay, porque la verdad, cuando se inicia el Mercosur, prácticamente el grueso del comercio exterior de Uruguay estaba orientado hacia Argentina y Brasil. Entonces tenía mucho sentido, de alguna forma, centrarse en lo que decidía Brasil y Argentina. Cosa que hoy no, cambió completamente. Cambió completamente. Y Paraguay en ese momento era un poquito más reticente, y hoy tiene una postura un poco más conciliadora en el marco del Mercosur y pide que no se afecte, digamos, el interés de ninguno y que todos puedan estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con otro. Está muy buena la intervención, me parece que es productivo y que era la idea de esta charla, de que podamos aportar. Dentro de los aspectos clave, lo que hablábamos recién, por ejemplo, respecto del arancel externo común, el tema de las megaempresas, ¿no?, con una capacidad productiva industrial de dimensiones extraordinarias, que están en Asia, en China, por ejemplo, donde todo lo que son las cadenas globales de valor y demás que se han establecido ahí, eso hizo crecer las escalas mínimas, y eso obviamente dejó fuera de competitividad un montón de empresas, lo que decía acá Guillermo, creo que es, muchas empresas como la química, la plástica, y creo que él también mencionaba la farmacéutica, realmente la escala y la competitividad local se le hace muy difícil poder competir con todo lo que ocurre en Asia. Entonces creo que eso también cambió en 25 o 30 años de gran forma. Entonces también seguir aplicando aranceles altos en estos rubros no tiene mucho sentido, es una protección negativa, porque en realidad la industria que debiera promoverse como exportadora precisa de estos insumos críticos para poder exportar y también para producir localmente y vender en el marco del acuerdo regional. Entonces, a eso se apunta, digamos, ¿no? El arancel externo común quedó, digamos, viejo, quedó desactualizado para los intereses actuales. Entonces, hay algo que está bueno, que es de consenso de todos, que es la revisión del arancel externo común. Es inevitable, todos los miembros del Mercosur coinciden, lo que pasa que ninguno coincide en el modo en el que hay que reducir o que hay que modificar, ni la forma, ni el modo, ni en qué. Brasil está proponiendo una fórmula simplificada. Brasil está pidiendo una reducción lineal y genérica. Ahora lo que pide que todos los aranceles bajen un 10%, sin distinguir si es un bien intermedio o es un bien final. Y Brasil le dice que de esta manera estaría el Mercosur dando, digamos, un mensaje a escala global de que empieza a ser, digamos, un acuerdo regional con más apertura y no sigue siendo, digamos, el acuerdo regional que más alto tiene su arancel de importación. Entonces, bueno, esa es la postura de Brasil. Argentina, es interesante lo distinto que son las posturas, impulsa
una reducción que está más orientada a desgravar los bienes que el bloque no produce, o donde no se es competitivo, o aquellos bienes que, como decía recién, que van, o productos que van a ir incluidos dentro de un proceso productivo que los necesite, entonces no tiene sentido gravar ese tipo de bienes, y en cambio no reducir el arancel externo común en aquellos sectores donde hay valor agregado o donde hay capacidades productivas en cualquiera de los 4 países, y que esas reducciones por ahí, en el marco, además, si agregamos la pandemia y toda la crisis global, si reducimos aranceles en sectores que por ahí industriales que agregan valor, podemos llegar a tener problemas de que, digamos, ingresen productos que compitan con la producción del Mercosur. Entonces Argentina es como que es más proteccionista en lo que el Mercosur produzca y menos proteccionista en lo que requiera o demande. Esa es más o menos la postura. Uruguay tiene una posición más cercana a Brasil, también habla de bajar aranceles, pero en realidad Uruguay apunta a una mayor apertura comercial vinculada en realidad en tener más socios comerciales, en tener una agenda externa mucho más amplia, tipo lo que hace Chile. Y Paraguay, ¿no?, tiene una postura intermedia, donde si bien también le interesa como país, digamos, pequeño, muy dependiente de las importaciones, mayor flexibilización y rebaja de aranceles, Paraguay lo que dice es que hagamos lo que tengamos que hacer, pero atendamos, digamos, las sensibilidades políticas y económicas de cada país y busquemos un equilibrio, ¿no? Esa más o menos es la postura que está viéndose ahora. Bueno, eso respecto del arancel externo común, y el otro ítem que es el relacionamiento externo. ¿Te puedo hacer una pregunta sí. sobre el arancel externo común? Sí. Me queda una duda respecto de la posición de Brasil, porque tengo entendido que la propuesta de bajar esa reducción lineal del 10% es solo para productos industriales, no abarcaría el sector agrícola. No sé si... Me genera cierta duda. Puede ser lógica desde el punto de vista de que siempre en Brasil lo agrícola es más proteccionista, pero un poco rompe con esta idea de la mayor apertura. Brasil propone una reducción lineal y general en todo el universo arancelario. De hecho, para estar en línea con la charla, estuve viendo, le hicieron un reportaje a un ministro brasilero que dio y habló, porque a mí también me quedaba esa duda, y lo dijo como una cuestión más que nada, porque en realidad es un 10% menos, ojo, no se confundan, no es bajar todos los aranceles al 10. 10% menos, no es una gran reducción. Exacto, no. O sea, si hoy hubiese, por ejemplo, un 15, la reducción sería del 1,5 y quedaría en un 13,5. Por eso Brasil lo plantea como una cuestión más bien de mensaje, pero por un tiempo, o sea, no, ya quedaría permanente, pero en realidad la discusión del arancel externo común que propone Brasil sería profunda para ver, digamos, en general. Pero por ahora lo que propone es eso. Eso tengo plena certeza. No sé si en esa linealidad que propone Brasil hay excepciones, porque viste que siempre pasa que hay una propuesta genérica y después aparecen las excepciones a la regla, que tal vez haya algún sector en particular. Pero bueno, de momento ese es el planteo brasilero. Sí, no sé si es desde el punto de vista de Brasil, pero hablaban de autos, juguetes y algún otro producto y duraznos. Bueno, tengamos en cuenta pero no sé si es Argentina eso. No, tengamos en cuenta que el Mercosur, yo acá no me quiero meter a profundizar en eso porque son temas muy complejos que solo lo manejan los que están en el rubro. Hay algunos, o sea, dentro de lo que es el comercio intrazona, muchos sectores como es el automotriz que tienen un régimen especial. Entonces, eso es como que siempre se queda fuera de las negociaciones. No es, digamos, algo que se englobe, porque, bueno, ya sabemos que el comercio intrazona automotriz se da a través de las terminales, con acuerdos, digamos, que son muy particulares del sector y no entran en la negociación general. Lo que está diciendo Brasil, y con esta postura fue a la reunión del grupo y del consejo, es que hacer, digamos, una reducción del 10% lineal y general. No sé si después
dentro de esa generalidad puede haber al momento de negociar alguna cuestión, digamos, puntual. Pero fíjate que tiene que ver con esto que vos decís con respecto al tema del relacionamiento externo. Por ejemplo, Uruguay plantea, para comparar los dos temas, que le permita a los países, a cada uno, por ejemplo, si Uruguay quiere empezar a hacer un acuerdo, que es lo que quieren hacer ellos con China, por ejemplo, que el Mercosur habilite a la negociación de Uruguay con China. Y después el resto ven si se acoplan, digamos, si le extienden, digamos, las ventajas que Uruguay podría conseguir de un acuerdo comercial. Y en verdad Uruguay dijo eso desde el discurso, como puede ser que lo haya dicho los funcionarios brasileños. Y todavía no hay un paper de Uruguay en el Mercosur que diga cómo va a funcionar ese esquema de relacionamiento externo donde un país puede negociar per se. ¿Se entiende? Ahora, si sí vamos a las cuestiones que tienen que ver con lo que pasa en el seno del Mercosur, todos los acuerdos, el Tratado Fundacional, el Tratado de Asunción y el Tratado de Europreto, y la decisión 3200, por eso yo la puse ahí, no prohíbe, vuelvo a decir que no es prohibición, no prevé que los Estados partes puedan negociar de manera autónoma, o mejor dicho, dice que todas las negociaciones con otros países o bloques se deben llevar a cabo de manera conjunta. O sea que Uruguay viene con una propuesta de abrir el relacionamiento externo, pero estaría incumpliendo con una decisión del Mercosur. Entonces, es una cosa muy traída de los pelos o que está fuera del acuerdo. Entonces, más allá de eso, Uruguay en el planteo tiene razón, porque en líneas generales, la agenda externa del Mercosur es débil. O sea, ha habido poca concreción de acuerdos. Por ejemplo, desde el año 95 se está discutiendo, si bien ya se aprobó el acuerdo, pero falta todavía protocolizar, el acuerdo con la Unión Europea, falta la letra chica, hay resistencia tanto, por ejemplo, en Argentina, pero también hay una resistencia muy férrea en Europa, pero lo vamos a ver. Bueno, el acuerdo, hay un acuerdo de libre comercio Mercosur-EFTA, que son algunos de los países que no integran la Unión Europea, Noruega, Suiza, Islandia, que son mercados interesantes, y el acuerdo no está protocolizado. Bueno, también está el acuerdo Mercosur-Egipto, Mercosur-Israel, y a ver, un bloque como el Mercosur, que está desde el año 91, 30 años de trayectoria, debería tener muchos más acuerdos comerciales con otros bloques y países. Bueno, Uruguay tiene razón en el planteo, pero hoy el Mercosur no habilita esa posibilidad de que uno de sus miembros quiera hacer un acuerdo unilateral, porque se tendría que ir del Mercosur para poder hacerlo, ¿no? De acuerdo a todos los tratados y decisiones. Ahora, hoy hay negociaciones abiertas con Canadá, con Corea del Sur. Uruguay está interesado en cerrar un acuerdo con China, pero ahí Brasil no lo acompaña. Yo creo que es más por una cuestión, si se quiere, política que comercial. Tampoco se han acelerado los acuerdos con países emergentes, que son mercados interesantísimos, Singapur, Emiratos Árabes, y bueno, todo eso está todavía pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una divergencia de intereses muy grande con quién hacer negocios o con quién relacionarse. Uruguay, en este sentido, lleva adelante la política de flexibilizar. Cuando hablamos de lastre, la calle Pou lo que dice, bueno, nosotros queremos hacer del Mercosur algo moderno, queremos relacionarnos con China, queremos hacer un acuerdo con Estados Unidos, queremos avanzar, y en realidad él se refiere al lastre a todos los acuerdos que imposibilitan el hecho de poder negociar con terceros países u otros bloques y no estar dentro de un bloque dinámico que avance rápido por un montón de cuestiones que ahora vamos a ver. O sea que tiene razón, digamos, lo que plantea la calle Pou, pero no tiene, digamos, razón de ser dentro de lo que son los mecanismos del Mercosur, no le van a permitir. Bueno, eso se está discutiendo. Ahora, Uruguay hoy quiere ser, como fue Chile en su momento, los que hemos estudiado algo de integración, recordamos que Chile también pertenecía a la comunidad, a la vieja comunidad andina de naciones, y se fue, justamente porque Chile quería tener acuerdos de libre comercio unilaterales y no tener que depender de acordar, digamos, arancel externo común o
u homologar cuestiones técnicas, sanitarias y demás, simplemente quería generar comercio. Entonces Uruguay de alguna manera está emulando o intentando emular el camino de Chile, pero bueno, yo creo que Chile tiene la fortaleza del recurso mineral, que digamos es fuertísimo, y además tiene una posición geopolítica, de una plataforma logística en el Océano Pacífico, donde tiene salida y entrada a todo lo que es el desarrollo del Asia-Pacífico, que son los mercados más grandes. Tiene otras características que no son similares. Y como les decía, Brasil acompaña parcialmente la propuesta de Uruguay de flexibilizar, siempre y cuando, ahora, en lo de China no acompaña, no está de acuerdo o no le parece que haya que ir a un acuerdo de libre comercio con China. Ahí tiene reparos. Argentina tiene una visión más latinoamericana, es decir, a ver, primero pretende que las negociaciones sigan siendo en bloque, como el Mercosur lo plantea, y tiene una agenda más, lo que llama sur-sur. Sur-sur es entre países en vía de desarrollo. Entonces a Argentina le gusta más la idea de un Mercosur más amplio, como fue la UNASUR, por ejemplo. Tiene idea de avanzar en más acuerdos con México. Es decir, tiene una idea un poco más sesgada, digamos, a los alineamientos políticos. Uruguay tiene una postura más pragmática de generar negocios, digamos, con grandes bloques para poder vender sus productos, sus agroalimentos y traer, tecnología, poder, digamos, no depender tanto de Argentina y de Brasil, o por lo menos en menor forma. Entonces, bueno, como para cerrar el tema, entonces decimos, el Mercosur no funciona como unión aduanera, tiene fallas en el proceso de integración, hay múltiples perforaciones al arancel externo común, es decir, no todo el arancel externo común fijado funciona de la misma forma y en todos los países. Un dato de la realidad, este dato lo anoté porque me pareció muy, muy relevante, es el bloque regional con menos nivel de exportaciones si medimos las exportaciones en función del PBI que generan. O sea que ahí hay un dato que habla a las claras de que, digamos, el bloque regional realmente ha quedado relegado, o sus miembros, digamos, también creo que Argentina, digamos, en algún punto no ayuda, digamos, a nivelar para arriba. También viene, digamos, en franca reducción el comercio intrazona, es menor que hace 10 años, y hay un problema de la falta de convergencia normativa, así como hay problemas en el establecimiento del arancel externo común, hay problemas esto ya se lo digo desde lo práctico, las certificaciones por ejemplo, no sé, del SENASA, hay un organismo en Brasil, tal vez, por ejemplo, que mide otro tipo de cosas, o sea, al mismo producto tienen un tratamiento fitosanitario para arancelario distinto, y todo eso no ha logrado, digamos, converger en cuestiones que sean, digamos, lo que dice más adelante, o sea, entre los pasos a seguir. No ha podido haber en 30 años una armonización de un marco regulatorio. Las normas técnicas en Brasil y en Argentina son distintas, lo mismo lo fitosanitario. Bueno, yo estoy en la exportación de alimentos y nos volvemos locos para poder tener homologaciones, no sé, qué tipo de análisis pide, digamos, el SENASA, SENASA es en Bolivia, el equivalente al SENASA en Brasil. A lo mejor lo que yo tengo acá no es equivalente, tengo una norma, tengo un problema para arancelario y me queda el camión con mercadería varado en la aduana, bueno, un montón de cosas que no se han logrado dinamizar, no hay todavía equivalencia entre los entes certificadores. Bueno, por ejemplo, la Unión Europea emplea el principio del reconocimiento mutuo, es decir, cualquier norma del equivalente al SENASA español es equivalente al SENASA italiano o al SENASA de Alemania o de Portugal, y eso acá, está bien que Europa, digamos, la Unión Europea es otra cosa, pero bueno, pasaron 30 años del Mercosur y no hemos podido lograr estos hitos, que Europa sí, pasaron a lo mejor 60 años o 70 de la Unión Europea, pero logró en todo ese tiempo llegar a un montón de hitos de integración que el Mercosur no logró en el mismo tiempo que sí la Unión Europea lo logró.
Entonces, bueno, otro problema que tenemos acá, que los que están en comercio exterior lo deben saber, es la cuestión de la internalización de una norma Mercosur. ¿Por qué? Porque, digamos, el Grupo Mercado Común consensúa una norma Mercosur y esa normativa que consensúan Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, no sé, en una reunión del Mercosur, de cualquier índole que sea, esa norma debe ser después internalizada en cada uno de los países. O sea, Argentina tiene que tomar esa normativa o esa resolución o recomendación del Mercosur e introducirla a la norma local, nacional. Y eso, por ejemplo, en la Unión Europea existe la supranacionalidad, el derecho comunitario es distinto, pero bueno, cualquier norma del Consejo Europeo, por ejemplo, automáticamente es válida en los 27 miembros. Automáticamente, ¿por qué? Porque en definitiva tiene, digamos, supranacionalidad. Y en el Mercosur todo eso es muy lento y todas las normas por ahí terminan perdidas en, no sé, en una Cámara de Diputados, de Senadores, en un ministerio. Entonces, toda la equivalencia y toda la armonización que venimos hablando no se logra. Entonces, bueno, realmente eso se viene sufriendo. Bueno, esto que digo acá es más o menos un resumen también de lo que veníamos hablando, ¿no? De Uruguay, la postura de Uruguay y Paraguay, que buscan sus mercados por fuera de lo que es el Mercosur. Brasil está priorizando, digamos, esta es una de las razones por las cuales quiere reducir los aranceles. Brasil ha logrado generar un montón de multinacionales que están en todos lados, que están instaladas en Asia, en Estados Unidos, en distintos puntos, y bueno, y tener, digamos, el corset de una unión aduanera, de un Mercosur, en realidad le estorba, digamos, el crecimiento de las grandes empresas que tienen, las corporaciones que tienen afuera. ¿Cuál es el problema de Argentina? Y bueno, nosotros sufrimos problemas macroeconómicos constantes, entonces, ¿de qué manera Argentina puede ofrecer más apertura si después tenemos problemas de restricción de divisa? Bueno, o sea, por ahí, si abrimos mucho el juego, alguna industria que está ahí tambaleando y de pronto empieza a entrar producto de cualquier lado, de Europa, por ejemplo, bueno, podemos llegar a pensar, hay reminiscencias todavía de lo que fue la apertura liberal de los 90, no estoy haciendo una connotación de índole política, sino que recordarán en los 90 que hubo, digamos, un proceso de apertura, y bueno, y todo eso creo que juega en contra que Argentina pueda ofrecer algo en el marco del Mercosur para todo lo que es el arancel externo común y una apertura, ¿no? Brasil y Uruguay buscan acuerdos de libre comercio, sin fijar los compromisos de aranceles a terceros. Como le decía, Argentina promueve una agenda más política, más latinoamericanista, más sur-sur, y hay un tema que también juega, digamos, el juego, que tiene que ver con el punto anterior, y qué pasa con Bolivia, porque Bolivia es miembro pleno, excepto en el único, o sea, ¿dónde quedó parado el expediente, por ponerle un nombre burocrático, al ingreso de Bolivia como miembro pleno? En la legislatura brasileña. O sea, el Parlamento brasileño tiene que ratificar y de hecho no lo hace, y bueno, y eso también juega un poco en contra a los acuerdos que se deben ir proponiendo. No sé si hasta acá tienen dudas, alguien quiere hacer algún comentario, pero yo quiero avanzar porque ahora quiero ver algunas cuestiones que tienen que ver con temas prácticos y alguna postura que yo vengo sosteniendo desde hace algún tiempo a partir de lo que viene ocurriendo, ¿no? Y que tiene que ver con el acuerdo de Unión Europea-Mercosur. Algunos son muy optimistas. Yo peco de ser un poco escéptico porque creo que el acuerdo sería buenísimo si se pudieran pautar algunas cuestiones, como yo dije recién, sobre todo las cuestiones de índole paraarancelaria, pero el acuerdo tiene enemigos, no solamente, yo creo que Argentina no está muy de acuerdo, de hecho diría que está más en desacuerdo que de acuerdo, pero en Europa está pasando lo mismo. Francia es un férreo enemigo del acuerdo y algunos otros países que tienen menor medida, Países Bajos y algunos más que tienen producción, sobre todo
agrícola o protegidas por la política agraria común, que en realidad tienen reparos, porque en verdad si los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, son muy fuertes en lo que es agroalimentos. Y bueno, y hoy la Unión Europea tiene un sector todavía de lo que es la campiña europea muy protegido, y de alguna manera si hacen un acuerdo de libre comercio, esa protección debiera desmantelarla. Entonces hoy, bueno, los agricultores europeos están absolutamente en contra de este acuerdo, que como vemos ahí, con la salida de Gran Bretaña, bueno, nunca adscribieron al euro, pero sí estaban dentro de lo que es el mercado común. Son 450 millones de habitantes, $30.000 de PBI per cápita, sueldos altos, o sea, hay toda una cuestión interesante a priori para la producción agroalimentaria del Mercosur. Bueno, fíjense que tenemos menos de la mitad del PBI per cápita nosotros y casi la mitad de la población, con lo cual sería a priori un mercado de destino muy interesante. Pero bueno, yo lo abrevié. Hay una asimetría comercial entre los bloques tremenda, ¿no? La Unión Europea hace 1 o 2 a escala global como exportador, si contabilizamos todos los países, y es el segundo importador global. O sea, desde el punto de vista del primer punto, bueno, nos pone un poquito en vilo, porque digo, yo voy a hacer un acuerdo de libre comercio con el número 1 o número 2 de los exportadores mundiales. Bueno, el efecto primario de eso va a ser que van a empezar a entrar productos europeos, porque ¿quién no quiere, digamos, una pasta italiana? ¿Quién no quiere, digamos, no sé, un mármol de Carrara? ¿Quién, no sé, digo cosas así, un vino, digamos, un vino Chianti o cuestiones así que serían, digamos, a todos nos interesaría, y habría, digamos, al desmantelar los aranceles, el Mercosur se vería de alguna manera afectado por las exportaciones de este gran exportador mundial, pero a la vez es el segundo importador global. Entonces también estaríamos haciendo negocios con el número 2 de los importadores y un mercado de casi 500 millones de habitantes que tienen un PBI per cápita de $30.000, es muy alto, es el doble de lo que tenemos nosotros. Pero bueno, Argentina exporta 35 veces menos que la Unión Europea, si también queremos verlo, o sea, estamos muy disminuidos, y apenas le exportamos el 0,5 del total, o sea, de todo lo que compra la Unión Europea, Argentina participa con apenas el 0,5%. No sabemos, digamos sinceramente, si la apertura comercial del acuerdo permitiría escalar, probablemente sí, no lo sabemos. Ahora, ¿qué exportamos? Mayoritariamente las exportaciones argentinas son de MOA, o productos agrícolas o manufacturas de origen agropecuario, con poco valor agregado, y como les decía recién, muy condicionadas por la PAC, que es la política agraria común. Entonces, si lo que exportamos poco y lo que principalmente exportamos es lo que más protegido está, es algo que nos tiene que hacer un poquito de ruido. En cambio, las exportaciones de la Unión Europea a la Argentina mayormente son de bienes industriales, máquinas y equipos químicos, transportes. Ahí la industria del Mercosur debería prepararse porque va a recibir, digamos, probablemente un flujo importador de un país que hace muy buenas cosas, porque ustedes saben, la industria de punta de Italia, de Alemania y demás, tiene cosas muy interesantes. Las oportunidades, bueno, ahora no se sabe bien qué va a pasar con Biden como presidente, pero Estados Unidos venía con Donald Trump en retirada de los acuerdos liberales, era más proteccionista, es más nacionalista, y eso podía dejar espacio para los agronegocios de Brasil y de Argentina. Digamos, ocupar un poco el lugar de Estados Unidos en las exportaciones a la Unión Europea, y una menor dependencia de nuestros insumos agrícolas o nuestros agroalimentos a China. Eso podía ser, digamos, como oportunidad. También se podría dar que mejore el flujo inversor de empresas de Europa a Brasil y Argentina, y algo que a mí me interesa hablar mucho, que todo lo que son las cadenas globales de valor,
que ahí sí se podría dar, hay un muy buen potencial de complementación entre lo que es la tecnología europea en sectores como, bueno, la agroindustria, energías renovables y demás, que podría haber joint ventures o bueno, potenciar, digamos, cadenas de valor con empresas locales. Eso sería lo bueno. Y algo que para mí es un tema que yo vengo viendo, y ahora lo van a ver en un caso práctico, ¿por qué? ¿Cuál es la principal amenaza del acuerdo? En realidad que cada vez los importadores de la Unión Europea presentan exigencias crecientes en lo que es la inocuidad alimentaria. Entonces, si yo tengo el principal producto de exportación son los alimentos, y la Unión Europea me va a poner, o sea, cada vez es más estricto en la detección, por ejemplo, de productos de residuos, de pesticidas, herbicidas y todo ese tipo de cosas, bueno, voy a estar exportando, voy a estar haciendo libre comercio con alguien que sé que de entrada yo voy a tener que cumplir con todos requisitos que no sé si estoy en condiciones, por un montón de situaciones que se dan acá con el problema de la contaminación cruzada y demás, y no sé si mis productos están en condiciones de llegar a la Unión Europea y poder romper esas barreras. Y además, sé que voy a tener el lobby de todos los que están beneficiados por la PAC, que es la Política Agrícola Común, ¿no? Todos los agricultores de Francia, de España, de diversos países. Entonces, bueno, ¿hasta dónde el nivel de aranceles que se va a reducir o que se podría reducir con un acuerdo de comercio realmente me va a permitir exportar? Es decir, está bien, a lo mejor voy a tener 0 derecho de importación para exportar mi producto a Italia, pero lo voy a poder hacer. ¿Cómo va a ser, digamos, el análisis de las barreras pararancelarias, fitosanitarias y la inocuidad de los alimentos que va a ser, tal vez, no sé, el 80% de mis exportaciones? Y eso no está muy claro en el marco del acuerdo. Y acá les quiero contar con un ejemplo, y esto vivido en primera persona. Entre las empresas en las que trabajo es Argenmilla, y en el 2015 hubo como un ajuste de tuerca de la Unión Europea en torno a los límites máximos de residuos, pesticidas, herbicidas y demás, y como el único mercado, los únicos mercados que tenía la empresa en ese momento eran de la Unión Europea, eran Italia y Alemania, realmente hubo un problema grave donde la empresa perdió el 60% de su market share, esto es un dato de la realidad, porque, bueno, a partir de un momento pasó de ser 0.00 ppb, partes por billón, de tal residuo, de tal herbicida, pesticida, a ser 0,002. Era prácticamente una imposición, era una clara barrera no arancelaria, porque en definitiva no había forma de mejorar los procesos productivos y demás, como para poder franquearlo. Todo eso fue un cambio en la normativa sanitaria que sigue estando. Bueno, después las empresas empiezan a ayornar, hacen algunos deberes, certifican determinadas normativas que ayudan, digamos, a mitigar el riesgo de este tipo de cosas, pero esto es un dato de la realidad. O sea, esta empresa tenía foco y tenía el mercado concentrado, el mercado de exportación concentrado en Europa. Está bien que, bueno, después se hizo, digamos, un desarrollo de mercado que permitió atomizar y comercializar en Estados Unidos, en Sudamérica y demás, pero con esto nos vamos a encontrar, y esto no solo ocurre con la manzanilla, ocurre con un montón de productos procedentes del agro, que aunque la empresa haga las cosas bien, si yo produzco, no sé, girasol, por más que yo no fumigue, o por más que no aplique insecticidas para el control de lo que fuere, de una plaga, bueno, digamos, en la periferia hay fumigaciones y todo eso todavía no se ha terminado de ayornar. Entonces, la Unión Europea hoy nos está condicionando. Entonces, abajo lo que yo digo es que no siempre la apertura comercial de base arancelaria que promueve un acuerdo es la llave para acceder a un mercado, porque las restricciones no arancelarias son mucho más importantes, o tanto más importantes, que un arancel, ¿no? O sea, habíamos arrancado la charla diciendo cómo interviene un Estado en el comercio exterior. Bueno, mediante aranceles, ahí vimos de qué manera se pueden imponer y cómo los países, aún en un acuerdo regional, tienen discrepancias en la aplicación de un arancel, en la política cambiaria, es decir,
si tengo mi moneda fortalecida o devaluada respecto de las otras divisas, o esto es lo menos visible. Ese es otro problema que ocurre, porque yo me doy cuenta o caigo en esta situación cuando hago la exportación, porque muchas veces esto no aparece en un estudio de mercado o una consulta que yo hago. Esto aparece cuando yo quiero exportar a la empresa, mandé la muestra o mandé el producto y me rechazan un contenedor porque la muestra da que tiene excedido tal cosa y a partir de ahora es la Unión, o sea, es la normativa de la Unión Europea. Con esto cierro lo de la Unión Europea, es que está ocurriendo a escala global que la mayoría de los mercados, Estados Unidos, bueno, los que están, incluso algunos países también del Cono Sur, están tomando, te piden Unión Europea, o sea, producto acorde a la normativa de la Unión Europea. O sea, lo que están haciendo es nivelar para arriba y esa misma normativa se está extrapolando a otros mercados porque saben que es lo más exigente. Está bien que se cuide la salubridad de la población, pero vemos que esto se torna una barrera paraarancelaria. Y quiero cerrar con un ejemplo de un acuerdo que acaba de entrar en vigencia y que para nosotros también es interesante. Hablo para Argentina, es importante, es el acuerdo Mercosur-Egipto. Para el sector en el que yo estoy no está tan bueno. Yo estoy en el sector de las infusiones, las especies y todo eso. Bueno, desde el 2010 el Mercosur tenía firmado un acuerdo de libre comercio con Egipto. Y justamente recién entró en vigencia, yo no sé si fue el año pasado o este año, recién ahora entró en vigencia. ¿Quién fue justamente el último miembro en refrendar el acuerdo? Justamente fue la Argentina. En este caso, bueno, nosotros fuimos el país que último refrendó el acuerdo y por eso el acuerdo no entró en vigencia hasta tanto la Argentina lo terminara de adherir. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, si bien es un acuerdo interesante, porque permite llegar, digamos, con las exportaciones al norte de África, y es un país altamente demandante de productos alimenticios, importa el 40% de los alimentos que consume, todo lo que es granos, todo lo que es frutas, todo lo que es carne bovina, y todo lo que está relacionado con los agroalimentos o la agroindustria. Es un país realmente altamente demandante, más o menos importa, es el séptimo, creo, país en importancia de los importadores de productos argentinos, pero si yo lo traigo, quiero cerrar una reflexión con esto, si yo lo traigo al sector de las infusiones, por ejemplo, la producción de infusiones y especias de Egipto es uno de los países más competitivos a escala global, tiene otros problemas, por ejemplo, donde hay trabajo infantil, hay una serie de dumping social, que si uno se pusiera, digamos, a desmenuzar, también sería, digamos, de alguna manera desventajoso en ese sentido, pero Egipto es uno de los principales productores de manzanilla, digamos, a escala global. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con este acuerdo? Es beneficioso, es ventajoso para la Argentina en general, porque creo que se abren un montón de frentes de negocios potenciales para un montón de productos, pero a su vez en el tema de las infusiones, en el tema de la manzanilla en particular, hasta antes de la irrupción del acuerdo, por ejemplo, la manzanilla egipcia, que es gran competidor de las exportaciones argentinas, ingresaba al Mercosur pagando un derecho de exportación del 8%. Bueno, obviamente tanto en Brasil como en Uruguay como en Paraguay, e incluso aquí. A partir de la puesta en marcha del acuerdo, el arancel pasa a ser 0. Y Argentina exporta manzanilla a Paraguay, Uruguay y Brasil sin pagar tributo de importación. Hoy, Egipto, a partir del acuerdo de libre comercio, se pone en un plano de igualdad. Hasta ahí, una cuestión vinculada a lo que son los avances del libre comercio, porque hay que ser competitivo. Pero ¿qué nos está pasando al sector de las infusiones en general y en particular a las exportaciones de manzanilla desde Argentina? Que tenemos, o sea, por un lado, a nuestro principal competidor, y nos interesa mucho el Mercosur porque es donde más llegamos, nuestro principal competidor, el acuerdo del Mercosur le desgrava los aranceles en estos países a los cuales llega la producción argentina.
Y a su vez tenemos otro problema, digamos también más complejo, en el cual la Argentina, para poder exportar, tiene que pagar un arancel del 4,5%. O sea, tenemos derecho de exportación del 4,5%, es decir, que tenemos que abonar al momento de efectivizar una exportación, y a su vez, nuestro principal competidor acaba de ser desgravado arancelariamente, tanto en el mercado local como en el mercado regional, en lo que hace a Brasil, Paraguay y Uruguay, por ejemplo. Entonces, en ese punto hay una doble desventaja, ¿no? La imposición del derecho de exportación por parte del Estado Nacional, eso es una inconsistencia macro, digamos, de la Argentina que necesita recaudar e incluso focalizando en las exportaciones, y una desgravación arancelaria de parte del Mercosur, que genera o posibilita que nuestro principal competidor o el principal competidor de la manzanilla ingrese a esos mercados. Esto se lo dejo como ejemplos muy concretos de cuestiones que siempre tienen, digamos, un ida y vuelta en lo que hace a los acuerdos regionales y cómo impacta realmente en torno a los análisis que uno tiene que hacer, ¿no? Me quedé con ganas de salir corriendo. Ahí la única diferencia que podés hacer es en el transporte. Exacto, sí, es verdad. Sí, la logística, no estamos considerándolo porque en definitiva es una cuestión compleja, por ejemplo, para mandar un contenedor desde Egipto, por ejemplo, hasta Paraguay, que es mediterráneo, que no tiene salida al mar, por darte un ejemplo. Es complejo, ¿no? El transit time, la cuestión operativa y demás, se hace más compleja, pero desde el punto de vista de los impuestos, estamos en un grado de igualdad en lo que hace al derecho de importación, pero está claro eso. La exportación argentina está gravada o está arancelada con el 4,5%. Entonces, hoy, es decir, el exportador argentino sale, digamos, a competir dentro del bloque del Mercosur, que se supone que hace 30 años que vienen trabajando en conjunto, y es menos competitivo que las exportaciones de un país de África. Estamos hablando en términos de impuestos. Pues lo demás... Sí, lo otro es término comercial. Pero bueno, eso se puede hacer supuestamente algún tipo de presentación. Sí, no, están hechas... hay una cámara, como un ejemplo, hay una cámara que pero a las empresas hay posibilidad de pataleo, digo, ¿no es cierto? Ante está hecha la circunstancias como estas. Está hecha la presentación desde la CAEMPA, que es la cámara que agrupa a los productores de herbales y especias. No es solamente la manzanilla la que tiene este problema, Me imagino que quiero agregar, hay varios ítems y hay una postura diciendo, uno de los principales competidores a escala global, como es Egipto. Sí, presentar la causa, diríamos, claro. Sí, exacto, y entonces estamos compitiendo, por lo menos, la postura no es ni que se ponga una barrera arancelaria a la producción egipcia, sacame el derecho. Es eliminar el derecho de exportación, que es lo que hoy está trastocando, digamos, esta cuestión, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante contar con dos ejemplos, cosas que a veces no se tienen en cuenta en los acuerdos, o no se miran, y terminan impactando. Uno tiene que ver con lo que decía recién, con lo que es cómo Europa le da tratamiento, digamos, cómo está cada vez más incisivo en los controles, realmente vamos a poder exportar los productos alimenticios en el Mercosur. Esa sería, digamos, como la... Imagínate una situación de esta llevada al tema Europa. No, pero esto no es que no se está discutiendo, esto se está discutiendo. Lo que pasa que lo que yo creo que en el gráfico que está acá, que yo decía, principal amenaza, ¿por qué? Porque en verdad la Unión Europea lo plantea como una cuestión de inocuidad alimentaria, no lo plantea como una barrera para correr no sé, beneficiar al productor local de tal cosa, sino que lo plantea como una cuestión de cuidarle la salud al consumidor europeo. Hago una consulta, Lisandro. Sí.
Sí. El tema de la PAC, que dice Europa, que, a ver, el tema arancelario, por supuesto, lo toma como una traba fuera de lo que es arancel. ¿Lo aplican en el mercado interno también o es únicamente con el externo, justamente para poner esa barrera? No, porque la PAC, en realidad la PAC es de toda la Unión Europea. Y ahí ya, en su momento, está buena tu pregunta, porque en su momento fue el problema que tuvo la Unión Europea para ser la Unión Europea. Es decir, porque pasaba lo mismo. Que quede acorde ese control con respecto a todos los países que pasaba lo mismo, integran. a lo mejor, claro, qué sé yo, Grecia producía cítricos y España también. Y tenían que ponerse de acuerdo cuál iba, o sea, para que no se pisaran entre ellos y que no hubiera problema. Bueno, llevó años, creo que todavía existe, no quiero decir una cosa por otra, pero había como un organismo dentro de la Unión Europea que era algo así como un organismo de las regiones. Entonces, si vos tenías, o sea, ibas a la Unión, esto fue antes del mercado común, entonces al sector productivo que se iba a ver desfavorecido porque, no sé, a lo mejor, estoy diciendo una cosa hipotética, Grecia o España era más eficiente que Grecia en la producción de naranjas, por ejemplo, bueno, entonces, no sé, Grecia iba a perder, y entonces se preparaba a los productores, no sé, se los especializaba en otra cosa, o hacían algo que fuera, digamos, que permitiera un equilibrio. Hoy ya ese problema no lo tienen, porque en verdad, vos sabés que la PAC es, dentro de todas las políticas de la Unión Europea, es la que más recursos se lleva, justamente para sostener dentro de la, no sé, algunos han viajado a Europa y vas a ver que en Francia o en Italia o en España todavía hay gente que vive en el campo y que tiene un pequeño viñedo o que tiene una pequeña plantita de aceite de oliva, y que si no fuera porque tiene una protección, un subsidio, no podría existir, porque en otros lugares del mundo se hace de eso que manera más quedó eficiente. de la Segunda Guerra Mundial, fue desde la Sí, Segunda Guerra Mundial, fue desde ahí queda. Desde ahí Tenés queda una con pregunta. algunas modificaciones, ¿no? Sí, tenés una pregunta de Walter Martínez. Walter Acela. Sí. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Básicamente que mencionaste el acuerdo con Egipto, hiciste referencia a esos ejemplos puntuales. ¿Cuáles son en líneas generales los beneficios que puede traer al bloque o a Argentina puntualmente? No, yo creo que al bloque, porque en verdad Egipto es gran consumidor. Bueno, por ejemplo, Argentina no tiene una industria grande exportadora de carne aviar, que es uno de los productos que está demandando, pero todo lo que es lo que es cereales y oleaginosas, todo lo que es la cadena de valor de los agroalimentos, son compradores netos. Todo lo que es, por ejemplo, para mí va a ser interesante para Argentina, todo lo que es la producción frutícola del Alto Valle, todo lo que es pera, todo lo que es manzana, también de la zona de Mendoza, cereza, guinda, todo lo que es berries, todo eso va a impactar favorablemente. Yo no te sé decir exactamente todo porque es larguísimo, pero te puedo mandar información del acuerdo, que creo que estaba más o menos el 60% del universo arancelario negociado, es decir, el 60% de las posiciones arancelarias estaban ya con 0 arancel. Bueno, de hecho la manzanilla o las infusiones son una de esas. Tenés que ver producto por producto, pero para Argentina, para todos, para Brasil también, es un mercado, es uno de los mercados más importantes para todo lo que es agroalimentos, ¿no? Que en definitiva, yo te lo redondeo en esto, creo que es el INDEC, mirá que por ahí a veces se puede trastocar la estadística, vos, Araceli, que te gusta mucho, la estadística, no trastocarla. Creo que ya estamos casi en el 50% de las exportaciones, y si no sé si no es el 60%, es entre el complejo sojero aceitero, más los cereales y la molienda de los cereales. Entonces prácticamente todo lo que es alimentos es lo que exporta Argentina. Ha quedado muy relegada la exportación de cualquier otra cosa que no sea agroalimentos. Eso es un dato. Entonces me parece que es por ese lado, digamos, que la ventaja con Egipto no puede ser algo interesante, ¿no? Más allá de que en el sector de las infusiones y de las especias tenga
ese problema. Aparte de África, más allá de que tiene algunas cuestiones de país subdesarrollado, es un país con mucho consumo, con un montón de problemas. Creo que vos, Araceli, estuviste en Egipto. Hay un montón de problemas sociales, pero es uno de los principales socios comerciales de Argentina, ¿no? Está entre los 10 primeros. Pero tengo 1000 dudas, pero el acuerdo, vos decís que ya tiene más del 60% del universo negociado, y así arrancan en el 0%. Y muchos sí. Bueno, en el caso de la manzanilla es un caso... Y con el tema, porque hoy día se tiene muy en cuenta también en todo este tipo de negociación, sí. Vos estás hablando así de todo lo que es trabajo infantil y toda esa historia, también se tienen en cuenta. Pero el dumping social es muy difícil de probar. Es muy difícil de probar. Por eso yo te hablaba de las certificaciones, que mirá, se lo comento porque por ahí es interesante para otros que hagan. Por ejemplo, Argenmilla está haciendo una certificación que se llama UETB-UTZ, y para entrar en algún mercado determinado. Y entre las cosas que certificás justamente es que no tengas trabajo esclavo, trabajo infantil, y que tengas, digamos, una producción sustentable y digamos, amigable con el medio ambiente. El medio ambiente, sí. Y entonces, bueno, son cosas, a ver, no te digo que lo vas a... Pero bueno, son maneras que vos tenés con una certificación de que tu cliente del otro lado, a ver, vos podés decir, no tengo trabajo infantil, no sé, no hago esto dumping social, no sé, digo cosas que decimos algunos, no tenemos muy exacto si es así, no hago trabajar a los presos, no sé, todo ese tipo de cosas. Pero ahora, ¿en qué lo basás? Bueno, tengo una certificadora que a mí me homologa que yo no hago tal cosa, así como a mí me homologan, no sé, BPM, que yo tengo buenas prácticas de manufactura, también me homologan que no hago tal cosa. Digo, hoy bueno, todo te digo eso es que importante, los ¿no? chinos están haciendo mucho esas certificaciones ahora, ¿eh? Sí, el del trabajo que no es esclavo, y no sé si porque China tuvo una muy mala prensa. Y claro, por eso te digo, están poniendo esas certificaciones en las proformas, ya están poniendo esas certificaciones específicas. Bueno, pero eso también puede terminar siendo una barrera para arancelaria, porque no me quiero meter en eso, pero si a vos te exigen, como pasa acá, que no, o sea, yo cuando... Bueno, pero nos vendría bien también un poco, por ejemplo, para el tema... Sí. Fíjate vos acá en Pergamino, para el tema textil. Sí. ¿Cómo está para Argentina, para el tema textil? Tendríamos que imponerlo nosotros eso. Pero el textil es uno de los sectores, viste, cuando yo arrancaba al principio y te decía, hay 3 o 4 sectores en los cuales ya no vas a poder ser competitivo, por lo menos desde el punto de vista masivo, que hablaba del sector plástico, que te hablaba del sector químico, petroquímico, el textil está metido ahí. Y ya no tiene más, salvo que sea, no sé, algo con un valor agregado en diseño, ya digamos la cuestión de masividad del sector textil ya está en esos países, están tan afincados en Asia, algo puede haber en México, en algún otro lugar, pero ya no hay, digamos, muchas posibilidades. Algo siempre queda, pero no va a ser el sector textil de los 70, de los 60, 70 y 80. No va a tener esa característica, digamos, de producción masiva a escala. Bueno. Pero bueno, yo en realidad, no sé si se hizo un poco largo, pero y me aceleré porque quería comentarles todo lo que está pasando con el Mercosur, porque es interesante, porque depende para dónde salga la cosa, vamos a tener más protección, vamos a tener menos protección, va a haber más acuerdos para hacer más negocios. Y bueno, y Argentina va a tener que ir corriendo detrás de lo que vayan decidiendo, porque si no, sí, digamos, vamos a terminar siendo definitivamente lo que algunos insinuaron, que podía ser un lastre, y bueno, tenemos que ayornarnos, pero tampoco creo que es como la postura de Paraguay, tampoco firmemos cualquier cosa, porque bueno, creo que está claro que en estos acuerdos la letra chica es la que termina primando,
Y si vos después decís, bueno, el de Europa te dice, y bueno, pero yo no dejo entrar tal producto porque la verdad que vos no cumplís con 0,03 ppb, que ni siquiera es algo, a ver, no es que vos le mandaste, digo, algo burdo, no sé, con la manzanilla con estiércol de rata, que eso sería, digamos, obviamente observable. Hacen análisis, miren, yo creo que teníamos, acá la gente de calidad el otro día me mostró, 600 y pico trazas de pesticidas distintos, 600 y pico. Y salían pesticidas que me decía la gente de calidad, que hace 20 años que acá en la zona no se usan, dicho por los agrónomos, pero dice que antes, hace muchos años atrás, los pesticidas tenían tanto poder residual que aunque haga 20 años que no se apliquen, todavía quedan trazas en la tierra y a veces aparecen en los productos. Es increíble. Y que además, si vos lo llevas al punto de vista de la salud, alguien que se toma un té de manzanilla, que tenga un 0,01 ppb más que lo que indica la regla, no va a tener ningún problema. O sea, no son problemas reales, son problemas, entre comillas, que bueno, la Unión Europea, por ejemplo, pone esas barreras y después, bueno, tenés que ir ver cómo la vas resolviendo, ¿no? Pero en muchos casos no te quedás afuera. Entonces, ahí sí sería firmar un acuerdo, porque si el 80% de lo que vas a exportar son alimentos y después vas a tener el lobby de la PAC y vas a tener todas las barreras pararancelarias desde el punto de vista fitosanitario, entonces vas a estar muy condicionado y vas a estar siempre peleando contra algo que no vas a ver muy claro en la negociación, porque la negociación es más que nada arancelaria. Ojo que también la Unión Europea le está diciendo, ahora no lo puse acá, a Brasil que no desmonte dentro de las cosas que le pide, ¿no? Hay también un lobby de los ambientalistas por el tema del Amazonas. Entonces dice, bueno, pero también el lobby de los ambientalistas tiene que ver con que más hectáreas, más desmonte en el Amazonas, más producción agropecuaria y potencialmente más poderío, digamos, exportador de agroalimentos de Brasil, del Mercosur. Entonces es importante conocer lo que está pasando, pero me parece que es importante también tener una lectura muy profunda de las cosas, ¿no? Y no dejarnos llevar por lo que por ahí dice un diario u otro, desde una editorial más o menos afín a uno o a otro, sino analizar en profundidad lo que nos va a impactar a los que estamos en los negocios internacionales, ¿no? Bueno, Lisandro, no sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Creo que ha sido lindo, interactivo, que se ha podido charlar. Te agradezco, Lisandro, No, gracias a vos. Muy interesante. Ya vas a ser nuevamente convocado seguramente. Me interesaba mucho cuando hablamos de los temas, de este tema en particular, porque me parece que es importante realmente y no se está abordando mediáticamente, y eso es lo que uno termina consumiendo, de la manera en que debiera ser para el interés de las empresas. Después, bueno, los políticos que hagan lo que quieran, que digan lo que les parece, pero no, el discurso no es el discurso que nosotros vemos, la calle Pou dijo tal cosa, Bolsonaro tal otra, Fernández tal otra, no es lo que, por ahí tenemos que ver qué es lo que se está negociando de fondo, ¿no? Que algo, cierro con esto, que algo que no lo dije, pero que está escrito por ahí, que en verdad el Mercosur, como cualquier otro acuerdo, como fue la Unión Europea, debería manejarse más por una gobernanza, digamos, institucional, que no dependa tanto de los alineamientos de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces, sí, bueno, la verdad que el Mercosur va para acá, y bueno, y después tendrá un corrimiento más a la izquierda, más al centro, más a la derecha, pero no que se borre de un plumazo porque, bueno, no sé, Bolsonaro es más aliado de Trump, entonces no tal cosa, o Alberto Fernández es más aliado de Putin, entonces digo, ese tipo de cosas creo que deberían ser, no deberían ser las que marquen el rumbo estratégico de un acuerdo como este, ¿no? Indudablemente que no tiene bases sólidas en realidad. Exacto, bueno, ese es el problema.
Ahí está la cosa. Creo que llegamos. Bueno, gente, bueno. sí, ya saben todos más o menos cómo es la cuestión. En unos días les estaremos enviando el material que se utilizó, que en este caso va a ser muy interesante porque va a poder recordar bastante todo lo que se estuvo charlando. Y en una semanita más o menos la charla se cuelga en la página para los que quieran volver a rever algunas partecitas. Por este momento es el final, es la última charla para esta etapa del año y probablemente hagamos algún otro ciclo en un par de meses más, que ya se van a informar todos porque seguramente voy a estar mandándole todo. Muchísimas gracias a todos, gracias Lisandro, y bueno, hasta la próxima y cuídense por favor.